El movimiento colombiano de solidaridad con Cuba, hoy desde la Plaza de Bolívar, que se encuentra enlutada por la cantidad de crímenes que viene cometiendo el gobierno que nos rige, rechaza el criminal bloqueo que sostienen los Estados Unidos contra el pueblo cubano. Cuba es una nación soberana que se ha caracterizado desde el triunfo de su revolución por brindarle toda su solidaridad a los pueblos del mundo, a los que sufren en el mundo, honrando el legado de José Martí, quien nos señaló que con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Por eso los pueblos del mundo reclamamos el cese de esa criminal política que no ha surtido ningún efecto y que por el contrario sigue diciendo mal del pueblo estadounidense. Cese el criminal bloqueo contra Cuba. De Colombia, un país que está de luto por la cantidad de asesinatos y desapariciones durante la jornada de paro, alzamos nuestras voces y exigimos a Estados Unidos que cese el criminal bloqueo contra Cuba. Cuba merece vivir dignamente. Cuba merece autodeterminarse. Cuba merece compartir su ciencia, su educación, sus brigadas médicas con todos los países del mundo que la necesitan. Cuba resiste. Cuba es digna y soberana. Abajo el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. Un cordial saludo para todas las personas que ven este video. Cuba ha venido desarrollando alrededor de 2 vacunas, Soberana 1 y Soberana 2, y tiene alrededor de 3 proyectos más de vacunas para hacer de frente a la mitigación del COVID-19. Ya Argentina viene haciendo los trámites necesarios para poder producir la vacuna Soberana 1, Soberana 2. En ese orden de ideas se ve la grandeza de Cuba, que finalmente ha podido aportarle a Latinoamérica y al mundo, especialmente a China en el tema de Wuhan. También fue a ayudar a contrarrestar la situación del COVID-19 allá, y después pasó a Italia. Y en Italia también ayudó a controlar esa situación. Entonces, para que vean ustedes cuál es el país que más ha colaborado con una situación tan difícil como es la pandemia que ha generado en todo el mundo. Entonces, estamos a favor de que se elimine ese criminal bloqueo que se ha venido desarrollando durante estos últimos 60 años, y quisiéramos que se pudiera ver que a pesar de toda esa situación, la dignidad de Cuba sigue vigente y presente. Entonces no queda más sino aplaudir ese grado de solidaridad que tiene Cuba con todo el mundo, y eso desarrollado desde un gran pensador como fue José Martí Pérez. Entonces, sigamos en esa lucha de que por encima del bloqueo existente, Cuba sigue dando ejemplo y dignidad para el mundo. Desde mi adolorida Colombia quiero sentar mi voz de protesta contra el criminal bloqueo que ejerce Estados Unidos contra la digna y soberana Cuba. Abajo el bloqueo, estoy totalmente en contra. Cuba Vilma Espín es parte integrante del movimiento colombiano de solidaridad con Cuba. Tenemos nuestra sede en Bogotá y trabajamos en equipo en la solidaridad internacional con el movimiento colombiano de solidaridad con Cuba. Presenta este video Carlos Donato, secretario de Relaciones Internacionales de la Vilma Espín. Saludamos a nuestros hermanos solidarios del continente. Nuestro tema: ¿cómo será Cuba sin el bloqueo? Nosotros, los demócratas y revolucionarios del mundo, consideramos que al llegar al final del criminal bloqueo contra Cuba, el cual lleva 60 años de atropellos, sanciones, aislamiento y desconocimiento de los Estados Unidos a las recomendaciones de la Asamblea de las Naciones Unidas, se verá de inmediato el fortalecimiento de la revolución cubana y el inmediato bienestar de su pueblo, quienes han soportado por largas décadas esta actitud condenable ante los pueblos del mundo. Cuba entrará
a demostrar su total independencia económica, política y social, destacando la resistencia de su pueblo, que ha sabido soportar los embates del imperialismo con dignidad, entereza y constancia. Será el momento de confirmar una vez más su lucha por la soberanía, la autodeterminación de los pueblos, legado de Martí y de Fidel para el pueblo cubano. Si hacemos una retrospectiva y valoramos lo que Cuba ha aportado a la humanidad, con todos sus logros científicos, sociales, políticos, económicos, deportivos, ¿cómo serán sus grandes avances sin el bloqueo que le ha quitado inmensas cantidades de dólares de manera directa e indirecta y ha retenido ilegalmente valores y divisas, mercaderías? Esta determinación tomada por el imperio priva a Cuba de ser una gran potencia en nuestro hemisferio. Por tanto, hoy valoramos inmensamente sus avances científicos, sus 5 vacunas anti-COVID, y auguramos a la vez todos los alcances que tendrá la planificación de su política estatal en un futuro inmediato cuando el bloqueo llegue a su fin. Cuba podrá negociar e intercambiar sus productos y comprar lo que necesita para su bienestar interno. Pero lo más hermoso que debemos reconocer siempre es que Cuba brinda y comparte con sus hermanos del mundo lo que tiene con gran amor y desprendimiento. Hoy agradecemos su ayuda médica, educativa, instructores del deporte, etc., quienes van demostrando lo que Cuba tiene y brinda en todo su sentido humanitario. El 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba ha ratificado una vez más el carácter socialista de la revolución y su inquebrantable camino de paz, amistad y solidaridad con todos los pueblos del mundo. Este evento implementó los lineamientos para el periodo 2021-2026, el cual demostrará la justeza de su proceso y la garantía de progreso y bienestar a todas las generaciones futuras. El presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo: entre los revolucionarios, los comunistas vamos al frente y nunca seremos inferiores a ese compromiso con Cuba, su pueblo y su historia. Este planteamiento del dirigente cubano es también nuestro compromiso y hoja de ruta. En defensa de esta justa causa, estamos con Cuba para todos los tiempos. Hoy la unidad es determinante para lograr el sueño de una patria americana. Sueños de Bolívar y de Martí, debemos cumplir este legado. Muchas gracias, Carlos Donato. Desde nuestra Comité de Solidaridad con Cuba de Bucaramanga, Santander, Colombia, nos unimos al clamor mundial de ponerle fin al bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba por parte de los Estados Unidos, que pretende someter al pueblo de hambre, enfermedad, por el hecho de decidir su propio destino. Estados Unidos, con su bloqueo, pretende eliminar el proyecto socialista humanística con Cuba con su pueblo. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba pretende recolonizarla para apoderarse de sus recursos naturales, de la belleza de sus mares, convertirla en un prostíbulo y aplicar su cultura antidemocrática en lo económico, financiero y comercial. El bloqueo de Estados Unidos a Cuba pretende someter al subdesarrollo tecnológico y científico a Cuba, como ha sometido a otros países en Latinoamérica. El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba pretende exterminar la revolución cubana, ejemplo de patriotismo, de libertad, de dignidad para todos los pueblos del mundo por su liberación. Estamos en contra del bloqueo que se le hace a la hermana República de Cuba en forma de estigmatización a su modelo social, político y económico y cultural, para hacer un aislamiento a todo un pueblo maravilloso, que lo único que brinda es vida, no solo para su nación, sino para las naciones hermanas del mundo. Cuba sí, bloqueo no. Cuba sí,
bloqueo no. Un saludo especial de parte de la Corporación de Solidaridad con Cuba, Corsol Cuba, de la Corporación Cultural Colombo-Cubana de Amistad con los Pueblos desde la ciudad de Medellín, miembros del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba. Nos ha correspondido hablar de los costos y las afectaciones económicas que ha generado el criminal y genocida bloqueo durante estos 60 años a la isla de Cuba, y por eso entonces queremos pronunciarnos. A pesar de esa agresiva ofensiva del imperio contra el gobierno y el pueblo cubano, siguen enalteciendo su dignidad, defendiendo su modelo de sociedad y sobre todo conservando sus principios éticos. Pero lo más importante es que la solidaridad a nivel mundial sigue creciendo hasta hacer de que ese criminal y genocida bloqueo llegue a su fin. Cuba sí, bloqueo no. Cuba sí, bloqueo no. Cuba sí, bloqueo no. Cuba sí, bloqueo no. Ya. Ahora Juan. No. Los jóvenes del Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba decimos no al bloqueo. Quiero expresar desde Colombia que es injusto acosar un país en medio de una pandemia global, que nadie tiene derecho a causar sufrimiento y asfixiar a todo un pueblo, que castigar a las familias jamás va a ser la forma de solucionar un problema, porque simplemente es injusto aislar a la gente con la que no concuerdas. Por eso, queremos el cese absoluto e inmediato del bloqueo estadounidense a Cuba. Ya son más de 60 años bajo esa política obsoleta. Es hora de parar semejante injusticia. El bloqueo viola derechos humanos, dificulta el acceso a medicamentos y abastecimientos, separa familias, quita oportunidades y frena el desarrollo de toda una nación. En tiempos como estos debe primar la solidaridad. Yo estoy con Cuba. Elimina el bloqueo, también es un virus. Desde Barranquilla y en nombre de la Fundación Casa Caribe de Solidaridad con los Pueblos Agustín Contreras, queremos expresar nuestro rechazo total al criminal bloqueo que mantiene Estados Unidos contra la digna nación de Cuba. Y desde Barranquilla, Colombia, decimos no al bloqueo a Cuba. ¡Viva Cuba! Somos Ingrid, Camey y Iverson. y somos de Barranquilla, Colombia, y decimos no al bloqueo contra Cuba. Mi nombre es Luis Polifroni Borelli. Desde la Casa Caribe de Solidaridad Barranquilla, Colombia, rechazamos el injusto e inhumano bloqueo contra nuestro hermano pueblo de Cuba. Desde Cali, Palmira, Colombia, el Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba, integrante del Movimiento Continental Latinoamericano y Caribeño de Solidaridad con el pueblo hermano de la isla, presenta hoy a gobiernos y pueblos del planeta esta caravana virtual por la Colombia urbana, hermanados con hombres, mujeres, jóvenes y niños, con quienes desde la conciencia colectiva global exigimos al gobierno, Congreso y pueblo estadounidense, en defensa de la vida, la ética universal, la paz, la solidaridad, la fraternidad entre los pueblos, el cese inmediato del bloqueo económico, comercial y financiero impuesto unilateralmente desde hace más de 60 años de manera ilegal, extraterritorial, contra el pueblo cubano, libre, soberano y digno.
bloqueo genocida, verdadera vergüenza para la humanidad. La cultura, la salud y la moral de las nuevas generaciones, testigos indefensas de esta aberración cavernícola, incluso recrudecida con sadismo, sanciones, asesinatos, desinformación mediática permanente, increíble, aún en tiempos del COVID-19. Desde 1992, los gobiernos civilizados del mundo anualmente han votado en la Asamblea General de Naciones Unidas por el levantamiento de esa cruel práctica medieval, solo concebible hoy por mentes depravadas, quienes continúan exterminando las vidas de millones de seres humanos, convertidas por el neoliberalismo agonizante en simple negocio para sus demenciales intereses hegemónicos en la región y más allá. Basta ya de terror, sangre, bombas y miseria, señor Biden. No más bloqueos ya. Movimiento Colombiano de Solidaridad con Cuba. Saludo